Cuando tú usas el lenguaje de reino, escucha esto, tú eres millonario sin saberlo. Ay, Cuando tú usas el lenguaje de reino, tu mentalidad es de empresario. Tú sabes que hay gente que tiene recursos y son más pobres que tú y yo. sí. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Esta es su plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Le habla su hermano y amigo Venancio Amparo, y es para mí una honra, es un honor, es un beneplácito, es un privilegio estar conectado con ustedes y que ustedes estén conectados con nosotros. En esta ocasión tenemos al ministro Christopher Aquino. Amén, Dios te bendiga, Venancio Amparo. Doy gracias a Dios por estar aquí, ya que le plus, que le extraña de que esté compartiendo una palabra con usted. Así que no se mueva porque el Señor lo vino a bendecir. Amén, hermano. Alimente su fe. Despierte su espíritu. Active su hombro espiritual, porque se va a hablar un misterio poderoso. Y solamente la gente que entiendan el lenguaje del reino va a poder gravitar en estos lenguajes superiores. Christopher. Amén. Así, sin más preámbulo, quiero que comparte este video, le dé like. Y vaya conmigo a San Lucas capítulo 1, verso 18. San Lucas capítulo 1, verso 18. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: digo a Zacarías el ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte esta buena nueva. Y ahora quedará mudo, no podrá hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirá a su tiempo. Dios mío. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son vivas, son eficaces, son espadas de doble filo. A este pueblo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero enseñar, Venancio, con el tema el lenguaje del reino, o lo que produce hablar el lenguaje del reino. Es impresionante hablar del lenguaje. Nosotros estamos en el reino humano, que nosotros hablamos un lenguaje que nos podemos comunicar entre nosotros. Por este reino animal, que también habla lo que es un lenguaje. También este reino espiritual, que se habla un lenguaje diferente. Mucha gente te pregunta cómo tú hablas con Dios. Aún el mismo apóstol Pablo dice en Corintios que cuando uno habla lengua, habla misterio con Dios, está hablando lo que es un lenguaje diferente. Dice los estudiosos, la gente que sabe que cómo uno habla lengua y dónde que viene la lengua. Eso es algo espiritual, eso viene del espíritu que sale. Y Dios te entrega el lenguaje que mucha gente no va a poder entender el lenguaje que tú hablas. Cuando tú vienes a Cristo, ya el lenguaje te cambia. La pronunciación tiene un sentido diferente. Hay mucha gente que dice, pero yo no te entiendo. ¿Qué es lo que te pasa? Estamos en un lenguaje que a veces que tú le hablas normal y no vas a entender el lenguaje que tú estás hablando. Porque cuando muchas personas habitan niveles en una sociedad, por ejemplo, cuando tú vas a predicar, tú dices, siento un barrio caliente, por ejemplo, el Capotillo, la Cañita. Allá hay muchos tigreajes. Tú vas a ver el lenguaje que ellos proyectan allá para que el mensaje les pueda llegar. Sí. Entonces, así es el reino. Un lenguaje diferente, que ellos puedan captar lo que tú estás enseñando. Por eso algo me impresiona aquí, y es que están hablando el lenguaje del reino. Nosotros estamos en una sociedad, un conjunto, un equipo, que el reino habla diferente al reino de la tiniebla. Tú te fijas, el reino de la tiniebla va a hablar de destrucción, va a hablar de matar, va a hablar de asesinato. Por el reino espiritual, el reino nosotros va a hablar de vida, de salvación. Es un reino, un lenguaje positivo. El reino de la tiniebla tiene un lenguaje lo que es negativo. Profeta, ¿cómo así? Ese es como el agua y el aceite que no se llevan entre sí. Por ejemplo, tú tienes que juntarte con gente que habla tu lenguaje. Wow. Hey, el apóstol Pablo dice, renovado el espíritu de vuestra mente. Lo que está diciendo Pablo, que si tú estás en Cristo, ya el lenguaje tuyo debe cambiar. Sí. Hay mucha gente que su lenguaje es maldiciendo. Que Jehová te maldiga, que tiene que caerte una patena atrás y está maldiciendo, está haciendo un lenguaje, una pronunciación que lo que están produciendo es muerte en su boca. Entonces tú sabes que nosotros tenemos la potestad de declarar con nuestra boca. Entonces debes saber lo que tú estás hablando, pronunciando. Como yo he visto gente en el reino que en vez de comportarse, hablar como cristianos, están hablando como una gente impío. Wow. El lenguaje del reino no es hablar como un impío, es hablar como embajador del reino. Tú te fías mucha gente cuando dice que están maduros de comer comida sólida, pero que están de leche todavía.
Profeta, ¿cómo así? Sí, Venancio. Porque mucha gente se cree muy espiritual, pero le falta madurez, le falta carácter. Si tú no tienes carácter, debes saber que debes pasar el examen y es un curso. Yo siempre he dicho que tu nivel de conciencia y de tu mentalidad y de comportamiento tiene que ver con el carácter que tú proyectas. Mucha gente tiene 7, 6 años en el evangelio, pero no proyecta los años que ellos tienen en el evangelio. ¿Cómo así, profeta? Sí, porque mucha gente, todo aquel, Venancio, que lo que tienen en su lenguaje son palabras negativas, no pertenecen al reino de nosotros. Todo aquel que tenga su lenguaje de simplemente criticar y murmurar no pertenece al reino de nosotros. Tú nunca puedes matarte con la gente de tu propio reino. Este reino de la tiniebla, que hay una guerra entre sí. Hay una guerra que quieren acabar. Y el lenguaje tuyo siempre tiene que ver con restaurar, levantar. Todo aquel que quiere mal para ti no está perteneciendo al reino de nosotros. Dice Jesús, ¿cómo es posible que el reino de nosotros va a perdurar si no estamos matando entre nosotros? ¿Sabe que decían no que Jesús echa los demonios por Beelzebú? Por demonios. ¿Cómo es posible que el mismo demonio va a echar fuera a Beelzebú? No, imposible. Nunca va a perdurar que el reino. Entonces estamos hablando de lenguaje. Estamos hablando de cambio. Estamos hablando de transformación. Todo aquel que viene a Cristo es transformado en Cristo Jesús. Todo es cambiado. Su forma de vestir, su forma de hablar, todo en general. Sí. Y algo me impresionó donde leímos, para así ir adelantando, y es que le tocó por suerte a Zacarías ofrecer sacrificio. Recuerda que viene del linaje de los sacerdotes, y le tocó a él. Dice que tiene una situación de que su esposa, su mujer que amaba, llamada Elizabeth, no hubiese quedado embarazada, era estéril. Entonces, ¿sabes? En aquel tiempo la mujer era como apartada, se veía como cosas. Tú sabiendo que tus hijos tenían hijos y tú no tenías. Y si la tenían apartada en su parentela. Y dice que Dios, de repente cuando Zacarías va al lugar, le ofrece sacrificio, dice que el ángel desciende. ¿Qué ángel descendió Gabriel. Gabriel está hablando con Zacarías. Sí. Dice Zacarías, mira, fui llevado a traerte algo. Tu esposa Elizabeth va a quedar embarazada. El lenguaje que está hablando el ángel es el lenguaje del reino. Está hablando palabras de cumplimiento, palabras de bendición, palabras de entrega. Escuché esto lo que está hablando el ángel. Y Zacarías no creyó. Escuché esto. Aquí está hablando un lenguaje negativo, un lenguaje de un hombre carnal, un lenguaje de un hombre que no cree. Y todo aquel que no cree nunca va a recibir nada. Por eso dice que Zacarías quedó mudo. Y algo que me impactó a mí es que el ángel dijo, hey, yo soy Gabriel y estoy delante de Jehová. El ángel no está diciendo cualquier cosa. Dice, yo vengo del reino de los cielos. Yo vengo de allá arriba. Me entregaron algo y vine a traértelo. Le dijo, no, mi esposa está avanzada en edad. Es imposible que quede embarazada. Ahí tú estás viendo que está manifestando un lenguaje diferente. Sí. En ese momento. ¿Cómo es posible que en un momento profético como esto, el ángel está hablando contigo y tú no estás creyendo? El lenguaje del reino es un lenguaje de revelación. No todo el mundo está capacitado para entender tu lenguaje. Profeta, me convertí hoy. Tengo guerra en la casa. Mi mamá no entiende lo que me está pasando. ¿Por qué estoy hablando lengua? ¿Por qué me sueño esto y pasa? ¿Por qué digo esto y acontece? Está hablando del lenguaje del reino. Wow. Y tu familia no te va a entender en el momento. Dios porque mío. Ya el Señor mudó tu lenguaje. Hay gente que el Señor le va a mudar su lenguaje. El lenguaje que tienen es decir que no creo. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? ¿Será posible que el Señor me va a volver un profeta? ¿Me va a volver un evangelista? El lenguaje del reino es tú puedes. Avanza. Tú lo vas a hacer. Jeremías, antes de que te formara, en el vientre te conocí. ¿Por dónde Dios te conoció? ¿Y cómo Dios sabe que soy profeta? Está hablando del lenguaje del reino. Antes que tú fueras, ya tú eres. Dios mío. Pero Jeremías está diciendo, no sé hablar, soy un niño. No me digas que soy un niño, porque ya tú eres profeta. Le diga, Señor, ¿cómo yo voy a poder hablar? No tengo un buen léxico, una buena pronunciación. Y le diga al Señor, me dijo, tú eres mi profeta. Y yo, Señor, ¿cómo que soy profeta? Me dijo, usa el lenguaje del reino, ya tú lo eres, punto. Aunque la gente no cree en ti, aunque la gente diga, ¿cómo Dios lo va a hacer? Recuerda, tiene el lenguaje del reino. Y vengo a hablar con gente que el lenguaje que van a usar los próximos días
es un lenguaje del reino. No tengo recursos, usa el lenguaje del reino. No tengo resultados lo que estoy haciendo, usa el lenguaje del reino. Cuando tú aprendes a usar el lenguaje del reino, Dios te va a abrir los cielos. Dios mío. Profeta, ¿cómo así? Elías dijo, por mi palabra no lloverá. Dios mío. Elías, ¿y cómo tú, siendo humano, estás diciendo que no lloverá? Está usando el lenguaje del reino. Aleti. Lo que Elías está haciendo, usando la semejanza que se le entregó. Y algo más dijo Dios, Christopher, lo que el diablo quería arriba lo está viendo abajo. El diablo está viendo la semejanza que Dios te puso de declarar. Lo que el diablo quería era tener semejanza. Nosotros podemos crear. Dice la Biblia, lo que tú haces en el cielo será atado en el reino de los cielos. Lo que le está diciendo, yo voy a declarar como semejanza y como hijo de él. Dios mío. Elías podría cesar a dimensiones porque Elías estaba usando el lenguaje del reino. ¿Por qué mucha gente no ve nada? Porque no está usando el lenguaje del reino. Hay mucha gente con tanta trayectoria, pero no sabe el resultado que es del lenguaje del reino. Sí. ¿Por qué Jesse no pudo recibir? ¿Por qué Jesse no vio manifestaciones? Porque Jesse nunca caminó en el lenguaje del reino. Cuando tú caminas en el lenguaje del reino, puedes ver cosas mayores. Gualique. Pero dijo, por tu palabra, Dios mío. voy a tirar a la red. Usó el lenguaje del reino. Cuando tú usas el lenguaje del reino, todo se multiplica. Dios. Profeta, dame Biblia. Elías llega donde la viuda. Dice, mira Elías, ve donde la viuda que te va a sustentar. Cuando Elías llega allá, está viendo que la mujer está recogiendo 2 leños para comérselo con su hijo, hacer una torta y dejarse morir. Y él le dice, hazme a mí primero. No, yo me enojo, ¿cómo que te hagas a ti primero? Si lo que me queda un poquito de harina, un poco de aceite. Si te hago a ti, no me va a dar para mí. Hazme a mí primero. Que el aceite y la harina no va a escasear. Elías está usando el lenguaje del reino de multiplicación. Wow. Donde no hay nada y tú hablas el lenguaje del reino, todo se multiplica. Escuche esto. Y yo me digo, hay mentalidad de escasez en este tiempo. Hay gente que sabiendo que tiene los recursos, no lo saben usar porque no saben el lenguaje del reino. Dios. Cuando tú usas el lenguaje del reino, escucha esto, tú eres millonario sin saberlo. Ay. Cuando tú usas el lenguaje del reino, tu mentalidad es de empresario. Tú sabes que hay gente que tiene recursos y son más pobres que tú y yo. Sí. Porque no tienen el lenguaje del reino. Una mujer me dijo, una pastora, Christopher, aprende a usar el lenguaje del reino. Los hijos cuando piden, el Señor le entrega. Uf. Hay gente que son muy mediocres en el reino. Ay, lo dijo, diciendo, por favor. Señor, no tengo nada. Sabiendo lo que lo tienen todo. Dios, tienen un lenguaje, Dios mío. Tiene lenguaje negativo. ¿Cómo tú le vas a bendigar al hombre a esta tierra? Sabiendo que tú le puedes hablar a la tierra diciendo, yo quiero pan y la tierra te lo tiene que dar. Está hablando el lenguaje del reino. Ese hombre está loco. Te estoy diciendo, Elías está en el arroyo de Querí. No hay agua, no hay nada. Pero Dios le dio una orden diciendo a los cuervos, estoy hablando el lenguaje del reino. Está hablando el creador. Llévemele pan y llévemele carne, Elías. Pero, profeta, ¿cómo que Dios mandó unos cuervos? Escucha esto. Cuando tú hablas el lenguaje del reino, aún los demonios obedecen. Dios mío, te digo porque los hijos Seba no echaron fuera a los demonios. Ay, padre. Porque no tenían el lenguaje del reino. Cuando tú tienes el lenguaje del reino, aún los demonios obedecen. Lo que te está diciendo, que en este tiempo no hay mucho milagro, porque la gente está usando su propio lenguaje, no el lenguaje del reino. Por favor. Te estoy diciendo que es tiempo de que tú vivas más en el reino y no vivas tú en tu lenguaje. Todo aquel que usa su propio lenguaje nunca va a tener resultado, nunca va a tener éxito en lo que hace. Ay. Porque verán, tiene tanto éxito en su ministerio. Lo que pasa es que él camina y vive en el lenguaje del reino. Porque este hombre quiere hacer una mega actividad. Lo que pasa es que él vive y camina en el lenguaje del reino. Pues este hombre piensa como un rico, un empresario. Sin tener ni uno. Sin tener nada. Lo que pasa es que él dice, mi papá está allá arriba. Y dice, Padre nuestro que estás de los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Lo que está diciendo, venga a tu reino, que se haga su voluntad. Lo que está diciendo, el que mande mi vida es Dios. Y si Dios me mandó, Él me va a dar recursos de ministerio. ¿Qué te estoy diciendo? Depende de lo que tú pienses y de lo que tú proyectes. Cuando tú vives y mueres en el reino te sustenta.
Pero, profeta, ¿cómo así? ¿Qué pasó con Ana? Te digo porque Ana no hubiese recibido su Samuel. Pregúntame. ¿Por qué? Porque Ana no está hablando el lenguaje del reino. Dios mío. Cuando tú pierdes el tiempo hablando con humanos que no tienen tu lenguaje, nunca tendrás resultado. Pero cuando Ana dijo, voy a cambiar el lenguaje, y estaba orando largamente. Ahora bien, Ana cambió la posición, cambió el estilo de orar. Dice que Ana oraba, pero no se le entendía nada. En el reino, tú nunca te puedes acomodar a un solo lenguaje. Profeta, ¿cómo así? Hay veces que tú cambias tu lenguaje. Me lanzó a decir hace minutos atrás. Pero cuando yo vengo en el mundo, yo hablo un lenguaje diferente. Si quiero hablar en un escenario, pero no puedo. Lo que pasa es que cuando tú vas entrando a otras dimensiones, tu lenguaje te cambia. Escucha esto. Y algo que me impresiona de Zacarías Venancio es que Zacarías, cuando está en el santuario, el ángel comienza a hablar con él. Escucha esto. El ángel, si va a hablar contigo, es porque sabe que tú vas a escuchar su lenguaje. Entender su lenguaje. Y va a entender su lenguaje. Porque, espérate, hay gente que pueden entender tu lenguaje de reino, pero no creer en el lenguaje que tú estás hablando. Hay gente que entienden, pero no lo hablan. Ay. Escucha esto, Christopher. Hay gente que entienden el lenguaje de reino, pero no hablan el lenguaje de reino. Una cosa es hablar de fe y otra cosa es vivir por fe. Abraham, yo siempre lo digo y la gente va a conectar esto conmigo cada vez que lo escuche. Wow. Abraham no fue el padre de la fe porque habló de fe. Abraham fue el padre de la fe porque modeló la fe. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hablamos de lenguaje, debemos de saber que tú explicabas ahorita que el lenguaje, de acuerdo al territorio o de acuerdo a las personas que estén ahí, así también se va a ir adecuando tu lenguaje. Por ejemplo, yo explicaba en un momento de que hay personas que vienen como embajador a otro país. Por ejemplo, hay gente que tiene que ir a Rusia a ser embajador de Estados Unidos. Nosotros, República Dominicana, tenemos embajador en Rusia, en diferentes países del mundo. Entonces, ¿qué acontece? Esa persona tiene un idioma, pero debe de adecuarse al lenguaje de ese lugar. Entonces, eso es lo que pasa. Puede haber diferentes idiomas o diferentes formas, pero tú entiendes cuál es tu principio, cuáles son tus ideales y cuáles son tus pensamientos. Pero, ¿dónde yo le quiero llegar? Le quiero llegar que lo primero que debemos de notar, Christopher, es que aquí no estaba hablando con un impío. Ay. Gabriel estaba hablando con el sacerdote que estaba de turno. Ay. Y vemos la situación de sacerdotes que están en turno, pero no hablan el lenguaje del reino. Elí era el sacerdote que estaba de turno, pero no hablaba el lenguaje del reino, ni entendía el lenguaje del reino. A diferencia de Zacarías. Zacarías lo entendía, pero no lo hablaba. Dios mío. Entonces, cuando tú entiendes, pero no hablas el lenguaje del reino, sino que tú hablas el lenguaje de la tierra, lo mejor que te puede pasar es que el cielo te ponga mudo. Porque hay gente que lo que mejor le puede pasar es que no hable ningún lenguaje. Porque hay gente que no hablan el lenguaje del reino, pero están en silencio y no interrumpen al lenguaje del reino. Para otros que no hablan el lenguaje del reino, pero quieren interrumpir con su lenguaje de la tierra, entonces el cielo lo tiene que dejar mudo. Porque hay gente que son mejores callados que hablando. Dios mío, escucha esto. Esto me soltó un misterio diciendo que es mejor estar mudo que estar hablando. Porque hay gente que escucha, pero no habla el lenguaje del reino. Y el problema de Zacarías, escuchó el ángel, pero no entendió. Hay mucha gente que está escuchando mucho, pero no entiende nada. Dios mío. Hello. Profeta, ¿cómo así? El vínculo tuyo debe ser con gente que entienda tu lenguaje. Sí. El lenguaje de las águilas es un lenguaje diferente Sí. que el lenguaje de la gallina. Sí. Por eso las águilas se van a juntar siempre con águilas. Ay. Todo aquel que baja de las alturas a hablar con gente de la llanura no van a entender su lenguaje. No. Lo que está diciendo aquí, mantente con tu gente de las alturas, porque van a entender tu lenguaje y lo que tú le estás diciendo. Dios mío. Y tú bajas para abajo, ellos te van a escuchar, pero no te van a entender. Wow. Hay gente que te escucha, pero no te entiende. Explica eso, Christopher. Hay gente que te escucha, pero no te entiende. Pero explícame, Christopher, que yo no Un entiendo. niño te puede escuchar, pero no va a ver el lenguaje que tú estás hablando. Lo que estoy diciendo, que hay gente que todavía sigue siendo un niño espiritual. Escucha esto, no se te puede entregar un ministerio tan grande y todavía sigue siendo un niño espiritual.
porque tú no vas a tener dominio con eso que te entregaron. Por eso hay gente que está volviendo juguete como Sansón. Porque Sansón Dios le avisó varias veces con el lenguaje y no entendió. Espérate. Christopher, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú aprendiste primero? ¿Hablar o escribir? Yo aprendí a hablar. Tú nunca vas a escribir lo que nunca hablaste. Entonces, por eso es que Dios habla. Y cuando Dios habla, comienza a escribir lo que Él habló. Dios mío. Entonces, hay gente que quieren escribir diseños, proyectos, pero está muy divorciado lo que ellos escriben con lo que ellos hablan. Entonces tú me estás diciendo que los escribas escribían mucho, pero no tienen manifestación del hablar. Ellos tenían que escribir lo que escuchaban. Pero hay gente que hablan profetizando. ¿ay? Entonces, yo quiero saber qué tú quieres ser. Si tú quieres ser de lo que escribe o quieres ser de lo que hablan. Sí, porque es otro punto. Los escribas escribían mucho, pero no entendían lo que escribían. No, solamente el trabajo de ellos era escribir lo que otros estaban hablando. Dios mío. Hay gente que son escritores de historia de otros. Hay gente que son escribas y yo no quiero ser escriba. Yo quiero ser de la gente que los escriban de ellos. Dios mío. Yo no quiero ser de los que escriban historia. Yo quiero ser de los que están en la historia. Entonces hay gente que va a escribir historia tuya el día que tú no estés en la tierra. Claro, hay gente que va a escribir historia tuya. Wow, Christopher, van a redactar, pero van a redactar la historia o los proyectos o las manifestaciones que Dios hizo a través de ti aquí en la tierra. Hay gente que escriben, pero hay otros que lo vivimos. Dios mío. Y escucha esto, Venancio. Ya que hablamos de saber escuchar, porque algo me impresiona, es que tú tocaste un punto muy importante, hablando ahorita de Elí. Sí. ¿Sabes que Elí hubo un tiempo que él escuchaba la voz de Dios, Sí. pero dejó de escucharla? Hay gente que en un tiempo hablan el lenguaje del reino, pero en este tiempo ya no lo están hablando. Hay gente que escuchaba el lenguaje del reino, pero en este tiempo ya no está escuchando. Hay gente que prefiere escuchar una canción de sentimiento en vez de escuchar cantos celestiales. Hay gente, sí tengo que decirlo, porque hay gente que se amarga con canciones, se pone melancólico. ¿Qué lenguaje tú estás escuchando? Porque hay palabras, hay canciones que contienen letras y lo que mueven tu alma y tus sentimientos. Sí. Entonces, Christopher, ¿cómo así? El lenguaje que está pronunciando Pablo y Silas en la cárcel es un lenguaje de reino, Wow. cánticos celestiales. ¿Qué canciones tú estás escuchando? Dios mío. ¿Te está activando lo espiritual o te está activando los sentimientos del alma? Entonces, aquí tenemos que hacer un cambio de lenguaje en este tiempo. Sí. Porque nosotros vamos a dejar un peso en esta generación, una responsabilidad, y no vamos a poder sobrellevar eso. Wow. Entonces, todo aquel que no sepa sobrellevar lo que el Señor le quiere enseñar, ¿sabe qué va a pasar? Le va a pasar como un Sansón. Que en vez de tú hablar el lenguaje del reino de las tentaciones, te va a... Muy más fuerte. Hay gente que están cogiendo tentaciones porque no saben reprender con el lenguaje del reino. Todo aquel que accede a una tentación, a un pecado de la serpiente, es porque no puede reprender con el lenguaje del reino. Es que, Christopher, escucha esto. Con el mismo lenguaje que tú reprendes, es con el mismo lenguaje que puedes llamar a lo que reprendiste. Por eso tú tocaste un tema una vez, que lo tocamos allá, hablando en el otro espacio, el mundo espiritual, de que debe de tener cuidado cuando habla lengua. Porque cuando tú inventas lengua, eso en el mundo espiritual puede estar llamando demonios. Sí. Y con la misma lengua que tú puedes hablar misterio, con ese mismo sentido, ese mismo método, tú puedes llamar demonios. Ay. Hay gente que con la misma lengua que se comunican con el cielo, cuando no tienen una vida espiritual, con esa misma lengua también están llamando a la serpiente y los demonios. Dios mío. Entonces, porque el lenguaje es la manera de tú transmitir una información o tú comunicarte con un semejante. Entonces, ¿qué acontece, Christopher? Yo quiero que entremos en esta faceta, hablar del lenguaje, de que Zacarías estaba en el templo. Oye, el que estaba ofreciendo sacrificio por el pueblo. Porque a veces tenemos dotación, pero no tenemos convicción. A veces tenemos método, pero no tenemos principios. Entonces, eso fue lo que pasó con Zacarías. Zacarías estaba en el templo, pero cuando el ángel se le aparece, el ángel le dice: Zacarías, tu esposa va a quedar embarazada. Y el tipo no estaba creyendo. Y ese es el punto.
que tenemos personas leyendo la Biblia, ofreciendo sacrificio por nosotros, pero no están creyendo lo que la Biblia está diciendo. Una cosa es hablar de la Biblia y otra cosa es creerle a la Biblia. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es estar con Dios. Por eso debemos de cambiar nuestro lenguaje. Christopher, ¿y cómo puede cambiar nuestro lenguaje? Nuestro lenguaje puede cambiar a través de una vida espiritual basado en la palabra de Dios. Sí. Porque cuando el enemigo quiera venir a decirte a ti, Christopher, tú no puedes nada, tú vas a usar el lenguaje del reino, te vas a ir a Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te diga, Christopher, tú no tienes una casa linda, tú le vas a decir, San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creí en Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Le está diciendo, no tengo casa aquí en la tierra, pero la tengo en el cielo. Entonces, cada vez que el diablo quiera contrarrestarte con el lenguaje de la tiniebla, tú lo vas a contrarrestar con el lenguaje del reino. Y es muy impresionante. Yo conecto contigo, Venancio. Recuerda cuando Jesús habla en Mateo capítulo 4 en adelante, Jesús está en el desierto y Satanás vino a ofrecerle. Sí. ¿Sabe qué le dio? Con la palabra del reino. Le respondió. Le respondía. Porque cada vez que tú usas la palabra para defenderte, va a tener buenos resultados. Escucha esto. Por eso dice que cuando David estaba siendo perseguido, dijo Jesús, Dios, dame ala de paloma para volar al desierto. Y se sentía perseguido y dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Está usando el lenguaje del reino. Sí. David decía, me empujaste con violencia por lo que cayese. Pero ¿me ayudó quién? Jehová. Cada vez que tú usas método o palabra del reino, te va a dar buenos resultados en el momento. Porque Satanás siempre te va a atacar con pensamientos negativos. Pero tú tienes que darle con qué? Con palabras del reino. Cada vez que te tire dardo y te tire muchas palabras negativas o te ofrezca tentaciones y pecados, lo que tú tienes que usar es la palabra del reino para que pueda vencer. Wow. Y no solamente la palabra, sino que hay momentos que tú usas el lenguaje del reino, está corriendo. Sí. Dame Biblia. ¿Qué pasó con José? Está en medio de una tentación. La esposa de Potifar se lo está ofreciendo, una mujer linda, hermosa. Pero tú decías en una ocasión, hay guerras que se ganan corriendo. Sí. Escucha esto. Cuando hay cosas que tú no pelees, no hables, mejor el corre. Mejor lenguaje corre ahí. Sí, porque hay veces que tú te dejas dominar sabiendo que tiene el lenguaje, porque te intimida. Y hay tentaciones que tú no tienes que enfrentar, mejor corre, porque para que digan que ahí pecó, que falló, que digan que aquí corrió. Repite eso, profeta. Sí, porque hay guerras que no se ganan enfrentando, ni combatiendo en palabras. Hay guerras que se ganan corriendo. Para que digan que aquí cayó, que aquí falló, que soy miedoso, mejor me embalo corriendo. Y lo que hizo José dijo, espérate, la muchacha se ve bien, cualquier hombre cae. Y esas mujeres se daban unos baños, esas egipcias. Explícale eso, Christopher. Escucha, una mujer egipcia, preparada, linda, hermosa, capacitada, tenía recursos, podía poner en posición. Sí. ¿Saben? En este tiempo, los profetas, todo el mundo quiere una de esas, pero hay que saber porque las egipcias engañan a cualquiera. Escuche esto. El lenguaje que habla de esa mujer es un lenguaje egipcio. Sí. Y hay gente que está hablando con gente que no es su propio lenguaje y por eso es que le engañan. Trata de comunicarte con gente que puede entender tu lenguaje y ella te puede entender a ti. Porque tú nunca puedes hablar con serpientes que no hablan tu lenguaje. Y hay gente que están aprendiendo a hablar el lenguaje de la serpiente. Y por eso que están cayendo en gancho. Sansón, cásate con una de tu territorio. Sansón, coge uno de tu parentela. El hombre quiso buscar una mujer que hablaba otro lenguaje que el de él. Sí. Cuando tú no conoces la cultura de otra tierra, escucha esto, fácilmente te va a dejar engañar. Es verdad. Lo que hizo José dijo, no aguanto la presión, voy a salir corriendo. Me tengo que ir. Hay momentos cuando tú no aguantas la presión, sal corriendo para que no peque. Sí. Christopher, ¿cómo vencer la tentación? Corre. Christopher, ¿cómo vencer la tentación? Ora. Christopher, ¿cómo vencer la tentación? No te haga el fuerte para que no peque. Es así. No, que mucha gente lo haga en Superman. Si no, que yo no. Mentira. Usa el lenguaje del reino. El problema de David es que era un hombre muy espiritual y se olvidó que tenía dos lenguajes. Usó el lenguaje de la tierra y por eso pecó. Sí. Por el uso del lenguaje del reino. Porque un momento él dijo, borra mis rebeliones, porque contra ti yo he pecado. David entendía que eso estaba mal. David entendía que si accedía ahí, iba a haber problemas. Pero el hombre se dejó dominar por el lenguaje de Satanás. Hay gente que se está dejando dominar por el lenguaje del enemigo. Profeta, ¿y cómo así? ¿El enemigo puede influenciar con un lenguaje? Sí.
el enemigo influencia. Hay veces, tú dices, pero ¿cómo fulana se cortó las venas? Pero ¿cómo fulana se quería ahorcar? El lenguaje de la tiniebla lo estaba influenciando. Hay un lenguaje que te influencia diciendo, tú no puedes, tú no avanzas, te cállate, vete para el mundo. Ahí se está moviendo el lenguaje de la tiniebla. Hay guerra entre el lenguaje. Hay un choque entre el lenguaje. El lenguaje de Dios, el Espíritu Santo diciendo, yo te fortalezco, yo te ayudo, yo te consuelo. El lenguaje de la tiniebla dice, Él no te ama. Tú no ves que estás sola en esa prueba. Mira, el esposo se apartó, te dejó sola, cájate con otro. Hay una guerra entre el lenguaje. Entonces, ¿qué lenguaje va a predominar más? A quien tú le des más resultados y más importancia. Sí. El Espíritu de este lado diciéndote, hija mía, recuerda, orar para que no entre en tentación. La tiniebla te dice, no ores, acuéstate. Sigue así como tú vas, que está bien. Tú no ves que Venancio en vez de ministrarte a ti, le ministró a otra. Pues tú dijiste a Dios, Dios, háblame hoy y no te habló. Ahí se está moviendo el lenguaje de la tiniebla. Por el lenguaje te dice, hija mía, lee la Biblia que te voy a hablar por aquí. Hija mía, te voy a hablar en sueño. Pero la tiniebla te está diciendo, voy a tratar de transmitir un sueño para que ella no entienda lo que yo le hablo en el sueño. Pero Dios siempre está buscando mecanismos para hablarte con el lenguaje del reino. Wow. Lo que pasa es que hay gente que tiene una venta espiritual, no puede ver. ¿Qué pasó, Venancio? Ha pasado con mucha gente que el Señor le ha hablado de muchas maneras, pero no entiende. Yo siempre he dicho que hay gente que no entiende porque quiere. Sí. Porque hay gente que sabiendo que Dios lo ama y lo quiere, se deja llevar a la tiniebla. Dios no me ama. Pero fulano no me saludó. Pero ¿qué es lo que sé que fulano está influenciado del lenguaje de la tiniebla? Es que tú con tu lenguaje, Christopher, tú vas a llamar cosas. Dios mío. Mira, y tú hablaste de dos tipos de lenguaje, del lenguaje del reino y el lenguaje de lo infernal. Dice que David se presenta en el reinado y hay un Goliat que está ahí, que está hablando, está emitiendo su lenguaje. Pero era tan influenciador el lenguaje de Goliat que todos los hombres de Israel estaban influenciados por lo que Goliat estaba hablando. Dios mío. Goliat no necesita una espada para vencerlo a ellos. Goliat con su boca lo venció. Goliat salía todos los días. Que salga uno. Que salga, porque con el lenguaje, antes de la guerra, ya tú vences. Dice que el primer pleito se gana con la boca. ¿Ay? Claro. Los tigres de la calle, la gente dice que el primer pleito se gana con la boca. Si ganaste con la boca, ya lo tiene intimidado. ¿No he visto que hay gente que ellos no pelean? Pero dime, porque con su lenguaje ya te están atemorizando. Con tu lenguaje tú estás evidenciando lo que se va a aproximar más adelante. Entonces, ellos están asustados ahí, Christopher, porque un paladín está saliendo. ¡Deme uno! ¿Ay? Y el paladín cada día más incrementaba su voz. Porque cada vez que no haya uno que hable el lenguaje del reino, cuando hay un lenguaje infernal, entonces van a coger más fuerza. Pero desde que sale el verdadero, van a tener que hacer silencio. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl, influenciado por el lenguaje de Goliat, ¿ay? Le quería transmitir eso a David. Dijo que tú eres un muchacho, tú no puedes con él. ¿Por qué? Porque Saúl estaba viendo en David lo que él era. Dios mío. Cuando tienes un lenguaje de escasez, vas a ver en otro la escasez cuando el que está escaso eres tú. Dios mío. Entonces, lo primero que tú debes de saber, de acuerdo al lenguaje de reino que tú tienes, que te pueden decir que tú no puedes, pero en el lenguaje de reino tú dices yo puedo. Te pueden decir tú no tienes recursos, pero con el lenguaje de reino tú dices yo tengo los recursos. Por eso dice la Biblia en Isaías capítulo 54 versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Porque dice extiéndete. Y después le dice no seas escasa, porque hay gente que Dios le está hablando, pero ellos no están haciendo lo que Dios está hablando. Porque Dios lo que quiere es que lo que Él te habló arriba, tú lo hables abajo. Dios mío. Y es impresionante. Yo conecto con algo que tú decías. Recuerda que cuando mandan a los 12 espías a la tierra prometida a observar, recuerda que vienen días con lenguaje negativo, un lenguaje de la tiniebla. Hay gigantes Sí. que no se puede. Ay. Pero habían dos. Caleb y Josué dijeron, nos lo vamos a comer como pan. Como pan. Esos gigantes nos lo vamos a comer. Entonces, algo me da a entender, Venancio, que hay gente que ellos mismos hacen su propio miedo.
Hay gente que ellos dicen, yo no puedo. Están usando un lenguaje negativo. Sí. Un lenguaje de duda. En todo lo que tú manifiestes y declares, eso se va a hacer realidad. Entonces hay gente que ellos mismos están creando gigantes. Y más fuerte, los gigantes que estaban en la tierra estaban asustados. Ay, que no entre. Hay que no entren. Jehová entregó grande victoria. Entonces depende de lo que tú proyectes en tu semblante. Eso es lo que va a dar resultado. Profeta, ¿cómo así? Una esposa que está orando por su esposo. Wow, que mi esposo Es un hijo del diablo. es un hijo del diablo. Ese Es muchacho. un delincuente. Sí, es verdad. Es una prostituta. Mami, mi amor, ¿qué lenguaje tú estás usando ahí? ¿Qué siervo eres tú? Usa el lenguaje de rey. Este es mi profeta. Evangelista. Este es mi evangelista. Mire, yo parí profeta, yo no parí delincuente. No, es verdad. Entonces, yo estoy viendo siervas que están inmaduras usando el lenguaje de una forma que no debe usarla. Satanás está usando su boca para declarar. Ay, lo dijo, por favor. Mío, ¿cuánto usted le parió delincuente al diablo? Mire. Dígame, usted le parió un pastor. Entonces, si el esposo llega todos los días borracho, comienza ese lenguaje del reino, mire, yo te vi a usted con una Biblia y ensacado. Sí. Vamos para la iglesia. Pero, ¿cómo tú vas a enamorar a tu esposo y lo estás maldiciendo con tu boca? Cambia tu lenguaje para que pueda tener bonitos resultados. Así que levántate en tu casa, di como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios mío, el lenguaje de reino. Lenguaje de reino ve lo que otros no están viendo. Profetiza lo que otros no profetizan. Y habla lo que otros no hablan. Esto fue su segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.